Luego de varias semanas probando el Apple Vision Pro, creo que ha llegado el momento de decir la verdad. No me estaré quedando con él, lo estaré devolviendo y en este video te estaré contando las razones por las cuales estaré tomando esta decisión. Así que comencemos. Hablemos primero por la primera razón por la cual estaré devolviendo el Apple Vision Pro, y es la parte del precio. El Apple Vision Pro cuesta $3,500 y por ese dinero realmente puedo comprar una excelentísima computadora de Apple, y hasta me sobrará dinero para comprarme también una poderosa iPad para poder hacer múltiples cosas en mi trabajo como también en mi vida diaria. Es cierto que ninguno de esos equipos es una computadora espacial como lo es el Apple Vision Pro, pero realmente justificar $3,500 en este momento por este equipo es algo muy difícil para mí. Eso me lleva ahora a contarte sobre el otro factor por el cual estaré devolviendo el Apple Vision Pro, y es la parte del desempeño. Realmente este dispositivo de Apple es una iPad para tu cabeza, ya que vas a utilizar las mismas aplicaciones que tienes disponible en una tableta de Apple, pero entonces obviamente en un sistema de computación espacial para poder colocar estas aplicaciones alrededor de tu casa, alrededor de tu campo de trabajo. Es cierto que hay algunas aplicaciones que ya sí funcionan para este aspecto espacial del Apple Vision Pro, pero de cierta forma siguen siendo el mismo paradigma de cómo es que funcionan las aplicaciones para un iPad. Con esto me refiero a que estas aplicaciones que utilizan el sistema de un iPad son aplicaciones bastante limitadas en cuestión de su funcionamiento, y a eso le tienes que añadir la parte del sistema operativo, el cual también es basado en cómo es que funciona un iPhone y un iPad. Esto significa que tendrás varios problemas, en mi opinión, a la hora de utilizar este dispositivo, como la parte de archivos en la nube, de poder descargar esas aplicaciones para conectarlas directamente a la aplicación de archivos del Apple Vision Pro. Y también el otro punto bien importante es que todavía no están todas esas aplicaciones que están disponibles en un iPad, ya que los desarrolladores, algunos de ellos, no han permitido que esas aplicaciones lleguen, así como es el caso de la aplicación del PlayStation, Netflix, YouTube y más. La realidad del caso es que en la parte del desempeño todavía el Apple Vision Pro no tiene aplicaciones que yo uso a diario en mi computadora, como lo es Photoshop, también el sistema para poder editar videos de Final Cut, como también otras herramientas de las cuales dependo en mi uso diario de mi computadora para trabajar, como por ejemplo una aplicación que monitorea todo lo que copio y pego en diferentes aplicaciones. Ahora bien, es cierto que puedo traer la pantalla de mi computadora directamente al Apple Vision Pro, pero por el momento es una experiencia bastante limitada. Con eso me refiero a que solamente puedes tener un monitor virtual, no vas a poder tener múltiples monitores virtuales en el Apple Vision Pro, y como este dispositivo utiliza un sistema para escanear exactamente lo que estás viendo y eso colocarlo a una resolución y definición bastante alta, eso significa que las otras áreas de ese monitor virtual de tu computadora se van a ver borrosas en el Apple Vision Pro. Sin embargo, otro factor bien importante, además de la parte del desempeño y de cómo es que funciona el sistema operativo de este visor, es la parte de comodidad. La realidad del caso es que aún utilizando la otra banda que te permite tener un poco más de soporte en la parte superior de tu cabeza, el Apple Vision Pro es un equipo bastante incómodo a la hora de utilizarlo por largo tiempo. En mis pruebas utilizando este visor, por lo menos en una hora ya de trabajo, la vista se me cansa mucho más rápido que utilizando mi computadora o un monitor, y eso se debe a que tengo una pantalla literalmente pegada a mis ojos, algo que no sucede cuando utilizas una computadora. Y el otro factor es que tienes algo también pegado a tu cara que está agarrando tu cabeza, que está tratando también de soportar el peso, así que vas a también tener un poco de peso aquí y de dolor en el cuello. Y ni hablemos también la parte de las marcas que te quedan en tu cara luego de utilizar el Apple Vision Pro. Todos esos factores realmente hacen la experiencia, por lo menos al momento de utilizar este dispositivo, una experiencia para nada cómoda. Por lo menos en estos momentos no veo el Apple Vision Pro como un equipo bastante útil, y ni hablemos también sobre la parte de tener que tener esta batería literalmente en mi bolsillo o encima del escritorio. No es una experiencia bastante cómoda, y ni hablemos tampoco del cable que vas a tener alrededor de tu cuerpo, que se enreda y que tienes que estar pendiente a él a la hora de moverte utilizando este dispositivo. Aunque para mí no es el factor número uno para devolver el Apple Vision Pro, la falta de juegos
y de experiencias de realidad virtual en la parte de gaming es un aspecto que me desilusiona un poco de este divisor de Apple, ya que el mismo no llega con experiencias ni tampoco con controles que permitan el uso de este tipo de juegos de realidad virtual. Es una pena en realidad, porque la pantalla de este dispositivo es una increíble que supera lo que he utilizado tanto en el PlayStation VR 2 como también en el Meta Quest 3, pero el hecho de que no tenga unos controles dedicados para ofrecer una experiencia de juegos de realidad virtual hace que sea un poco para mí difícil quedarme con el Apple Vision Pro. Realmente este visor tiene un procesador bastante poderoso que permitiría la llegada de juegos bastante buenos como Resident Evil, Superhot, que son juegos de realidad virtual que me encantaría jugar en el Apple Vision Pro, pero como no tiene unos controles como el Meta Quest 3, pues realmente, por lo menos por ahora, simplemente con gestos en la mano no se puede tener ese tipo de experiencias en este visor. Ahora bien, no me malinterpretes, sí puedes utilizar el Apple Vision Pro para jugar. Yo hice un video sobre todo eso aquí en el canal. Vas a poder jugar algunos juegos en realidad mixta, realidad aumentada, como también traer diferentes aplicaciones de juegos para poder transmitirlos directamente al Apple Vision Pro, pero me gustaría que en las próximas versiones de este dispositivo Apple desarrolle unos controles que sean quizás opcionales para que entonces veamos la llegada de experiencias de juegos de realidad virtual llegar a este equipo de Apple. El último factor que me llevó también a devolver el Apple Vision Pro es la parte de integración en mi vida. Si vives solo, realmente el Apple Vision Pro es increíble, ya que tendrás una experiencia bastante decente a la hora de trabajar, si puedes trabajar con aplicaciones de iPad, y también vas a tener una experiencia de ver películas y series también muy buena utilizando la pantalla de este visor. Pero si vives con otra persona como tu pareja o tu esposa, no vas a poder integrar este visor a la hora de compartir con esa persona. Con eso me refiero a que no vas a poder compartir el hecho de ver una película o una serie, ella o esa persona en el televisor y tú en el Apple Vision Pro. Realmente no es una experiencia que vas a querer tener con esa persona que quieres, con la que quieres compartir. Incluso si comprara otro Apple Vision Pro y gastara $7,000 en estos equipos, por el momento a la hora de hacer este video no existe una forma de poder vincular estos dispositivos para, por ejemplo, ver la misma película nosotros utilizando el Apple Vision Pro. Así que realmente ese tipo de experiencias de compartir por lo menos por la noche, etcétera, una serie, una película, algo, no es algo que vas a poder hacer en el Apple Vision Pro con esa persona con la que vives. Eso provoca que realmente estés bastante aislado a la hora de utilizar el Apple Vision Pro. Es cierto que puedes apagar los escenarios para ver el mundo real y esa persona va a poder ver tus ojos, pero realmente no es de la forma en la cual vas a querer interactuar día tras día con esa persona con la que vives. Así que esa es otra razón por la cual no me estaré quedando con el Apple Vision Pro, porque realmente no se integra a la hora de compartir mi vida con mi pareja. En fin, me encantó utilizar durante las pasadas semanas el Apple Vision Pro. Es un equipo bastante increíble con respecto a la tecnología que ofrece, el tipo de pantalla, la experiencia de computación espacial, pero realmente en cuestión de lo que ofrece como un equipo de primera generación es algo bastante limitado. Esto es algo que no nos debe sorprender, porque ha sucedido durante décadas con los equipos de primera generación de Apple. Sucedió con el Apple Watch, que tuvimos que esperar varios años para poder tener una plataforma bastante útil que quieras llevar en tu muñeca, y lo mismo también sucedió hasta con el iPhone, que el primer modelo era bastante limitado y no fue quizás hasta el segundo o quizás tercer modelo que el iPhone realmente se convirtió en un equipo que muchas personas querían tener. Ahora bien, el potencial del Apple Vision Pro, como también lo que puede ofrecer este sistema operativo, también me emociona y estaré siguiendo bien de cerca todo lo que suceda. Ya quiero ver qué Apple estará presentando como la segunda versión de este sistema operativo, para ver qué cosas pueden arreglar de lo que vimos en esta primera versión y de las limitaciones de las cuales hablé en este video, para ver si entonces quizás con la segunda versión de este sistema operativo y con la segunda versión de este dispositivo, quizás entonces el Apple Vision Pro se puede integrar en cómo lo quiero utilizar en mi día a día. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber tú aquí en la sección de comentarios qué piensas sobre el Apple Vision Pro. ¿Es un equipo que tiene un potencial para el futuro, o lo crees un poco limitado y que realmente no se convertirá en una plataforma bastante popular? Déjame saber tu opinión acá abajo en la sección de comentarios.
años. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego!